Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Emilia Martínez Pérez, soy estudiante de la Universidad a Distancia de México. Curso la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software. Mi número de matrícula es ES1911001902. Este video es para la materia de programación en sistemas operativos a cargo del docente Guillermo Hernández García. En este video hablo de la protección y seguridad de un sistema operativo. Lo vamos a ir desarrollando punto por punto. En el punto 1 dice: demuestra e identifica en tu equipo de cómputo los elementos de la seguridad y protección aplicada para resguardar su información. Bueno, en mi equipo de cómputo cuenta con la siguiente seguridad. Cuenta con la protección contra virus, una AVG antivirus, protección de cuentas cuando se inicia sesión en una cuenta de Microsoft, firewall y protección en red, red de dominio, red privada y red pública. El control de aplicaciones y navegador. Comprobar aplicaciones y archivo. El filtro Smart Screen de Windows. Defender ayuda a proteger el dispositivo comprobando en la web las aplicaciones y archivos no reconocidos. El Smart Screen para Microsoft Edge, el filtro Smart Screen de Windows. Defender ayuda a proteger el dispositivo de las descargas y sitios malintencionados. Smart Screen para aplicaciones de Microsoft Store. Smart Screen de Windows. Defender, proteger tu dispositivo mediante la comprobación del contenido que utilizan las aplicaciones de Microsoft Store. Y protección contra vulnerabilidades de seguridad. Está integrada en Windows 10 para mantener el dispositivo protegido ante ataques. El dispositivo está preestablecido en la configuración de protección que mejor se adapta a la mayoría de los usuarios. Tiene una seguridad del dispositivo que es el aislamiento del núcleo, procesador de seguridad y arranque seguro. En el punto 2 dice: identifica los diferentes elementos de protección en tu sistema operativo seleccionado. En este caso yo seleccioné Windows 10. Dice que el centro de seguridad de Windows Defender ofrece un sólido conjunto de características de seguridad que te protegen durante el ciclo de vida de soporte del dispositivo Windows 10. Tiene un antivirus de Windows Defender, un Microsoft Edge, control parental, firewall de Windows y encontrar mi dispositivo. El punto 3 dice: menciona cuál sería el objetivo de la seguridad en el caso seleccionado, en este caso Windows 10. Microsoft asegura que Windows 10 ofrece protección de nivel empresarial en todas sus versiones de Windows, en el sentido de que si es capaz de proteger los datos de una empresa, entonces los usuarios domésticos estarán bien cubiertos. Entre ellas también puede establecer de forma eficaz un sistema de autorizaciones de utilización de los recursos y la información. Prevenir o evitar las amenazas a la seguridad. Detectar los intentos de intrusión y llevar un control de las operaciones auditoría. Recuperarse de las violaciones de la seguridad, robustez. Resolver lo anterior consumiendo el mínimo de recursos sin que represente una gran molestia a los usuarios, en suma, con el menor coste. El punto 4 dice: con base en el caso de las actividades anteriores de la unidad 3, identifica y explica un ejemplo de aplicación del principio de mínimo privilegio. Este principio dicta que a los programas, a los usuarios, incluso a los sistemas, se les concedan únicamente los suficientes privilegios para llevar a cabo sus tareas. En el caso de Windows 10, el principio de mínimo privilegio se aplicaría de la siguiente forma: cada equipo debería de tener al menos 2 cuentas. Una con privilegios de administrador, es decir, para la gestión del sistema y la instalación del software. Recomendable también que no dejemos nombres por defecto en este tipo de cuentas. Evitar palabras como administrador, admin, root, etc. Cuanto menos pistas demos de los privilegios que tiene una cuenta, mejor. Una cuenta con permisos limitados. La utilizaremos para el día a día. Con esta cuenta nos permitiremos al usuario manipular la configuración del equipo ni instalar softwares. El punto 5 dice: identifica en el caso un aspecto en el que se implementa un mecanismo de protección. En este caso, de Windows 10 es la autentificación de usuarios. El objetivo de la autentificación del usuario, también denominado autentificación, es determinar si un usuario, persona, servicio o computadora es quien dice ser, para lo cual existen diversas formas de establecer la identidad de un usuario, tales como
pedir información que solo él conoce a través de contraseñas, juegos de preguntas o algoritmo de identificación. Determinar características físicas del usuario, tales como la pupila, la huella dactilar, el ADN, la firma, etc. Pedir un objeto que use el usuario, como puede ser una firma electrónica, una tarjeta con banda magnética o un chip. Además, como criterio general de seguridad, los sistemas operativos modernos dan la posibilidad de registrar todos los accesos del sistema, lo cual permite hacer controles interactivos y posteriores de dichos accesos. También cuenta con el proceso de autentificación. Habitualmente, cuando un usuario quiere acceder al sistema, aparece una pantalla o mensaje de entrada. En el caso de Windows 10, la pantalla pide 3 valores: identificación del usuario, nombre de usuario de sistema, palabra clave o contraseña, un espacio para teclear la clave, dominio de protección al que pertenece el usuario. Existen varios fallos posibles en el proceso de entrada del sistema, por lo que este proceso debe ser robusto y no dar información a los intrusos. Donde un ataque a la seguridad del sistema relacionado con el proceso de autentificación consiste en suplantar al proceso que pide los datos de entrada. Punto 6. Menciona qué mecanismo de protección de los que se mencionan a continuación implementarías, cómo lo implementarías y explica por qué. Los mecanismos de protección son dominio de protección, listas de control de acceso, capacidades, matriz de acceso. Yo implementaría en el caso de Windows 10 las capacidades. Lo implementaría para facilitar la revocación de derechos de acceso como lista de control de acceso, en el cual se puede mantener una lista desde cada objeto a todas sus capacidades. Si hay modificaciones, se recorre dicha lista y se aplican claves de versión donde cada objeto tiene una clave muestra que se copia en cada nueva capacidad sobre el objeto. ¿Por qué lo haría? Porque son una combinación de una referencia a un objeto con los permisos de acceso al mismo desde el dominio del poseedor de la capacidad. Son muy útiles para incluir información de protección para un proceso en particular. El mecanismo de comprobación de derecho es muy sencillo y se adapta muy bien a sistemas distribuidos. Punto 7. Identifica en el caso de los procesos de usuario, administración de la memoria y dispositivo que se deben proteger, explicando por qué se deben protegerse. La protección en un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema, a la administración de la memoria y a los dispositivos son muy importantes por razones para proveer dicha protección. La más obvia es la necesidad de prevenirse de violaciones intencionales de acceso por un usuario. Otras de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de esos recursos. En este caso sería en el proceso de usuarios, los mecanismos de protección controlan el acceso a un sistema limitado, los tipos de accesos de archivos permitidos a los usuarios. Además, los mecanismos de protección deben garantizar que solo los procesos que hayan obtenido la adecuada autorización del sistema operativo puedan operar sobre los segmentos de memoria, CPU y otros recursos. La protección se proporciona mediante un mecanismo que controle el acceso de los programas, de los procesos o de los usuarios a los recursos definidos por un sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar un medio para especificar los controles que hay que imponer junto con algún modo de imponerlos. La seguridad garantiza la autentificación de los usuarios del sistema, con el fin de proteger la integridad de la información almacenada en el mismo, tanto datos como código, así como la de los recursos físicos del sistema informático. El sistema de seguridad impide los accesos no autorizados, la destrucción o manipulación de maliciosos de los datos y la introducción accidental de incoherencias. En la administración de la memoria debe estar protegida de manera que un proceso no pueda acceder directamente a la memoria del sistema operativo. Un proceso no puede acceder a la memoria de otros procesos. Las maneras más elementales de implementar la protección son con 2 registros límite o con un registro base y un registro. En sistemas actuales la protección la proporciona el sistema de direccionamiento. Tanto la segmentación como la paginación proporcionada una eficaz protección
de la memoria. Sigue siendo necesario, obviamente, que haya al menos dos modos de ejecución: modo usuario y modo sistema, kernel superior, etc. En los dispositivos, la seguridad de Windows ofrece las siguientes opciones de seguridad integradas que ayudan a proteger el dispositivo contra ataques de software malintencionado. Aislamiento del núcleo aporta protección adicional contra malware y otros ataques, al aislar los procesos del equipo del sistema operativo y del dispositivo. Integridad de memoria es una función de aislamiento del núcleo. El procesador de seguridad proporciona cifrado adicional para el dispositivo. Detalles del procesador de seguridad. Este es el lugar donde encontrarás información sobre los números del fabricante y de la versión del procesador de seguridad, así como la información sobre el estado del procesador de seguridad. Punto 8. Explica las funciones que realizarás para la protección e identifica un método de realización de matrices de acceso para proteger el sistema operativo. Las funciones que realizaré para la protección de mi sistema operativo serían: contraseñas. Idealmente no quiero que mi sistema operativo vaya directamente al escritorio cuando se inicie el equipo. Es mejor ir a una pantalla donde el usuario tiene que introducir una contraseña. Fuerza de la contraseña. No todas las contraseñas son iguales. No deseo utilizar contraseñas relativamente fáciles de adivinar, cosas como segundos nombres, direcciones, cumpleaños, números de teléfono, códigos postales o cualquier otra información pública vinculada a mí. El cifrado. El cifrado codifica mis datos para que solo se puedan leer cuando se proporcione una contraseña. Puede encriptar archivos individuales y carpetas enteras o volúmenes de dispositivos de almacenamiento como software como PGP o TrueCrypt. Protección contra malware. Los virus, troyanos, gusanos y keyloggers son colectivamente conocidos como malware. Un escáner de antivirus de Systemac, McAfee, AVG Antivirus o Kaspersky puede ayudarme a proteger mi equipo frente a estas amenazas. El comportamiento riesgoso. Estos escáneres no pueden detectar al 100% todas las amenazas. Debo tener mucho cuidado cuando navego por un sitio web dudoso o habrá un archivo adjunto de correo electrónico. Tener cuidado con los correos electrónicos fraudulentos que intentan divulgar mi información personal confidencial. La realización de matrices de acceso. Pondría yo la matriz de acceso. El modelo de protección del sistema se puede ver en forma abstracta como una matriz, la matriz de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto del dominio de protección. Este método fue propuesto por Lapson como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado, del que existen numerosas variaciones, especialmente en su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes. El sujeto, que es una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto de sujeto es equiparable con el proceso. Cualquier usuario o aplicación consigue acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. El objeto, cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplos incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Derecho de acceso. La manera en que un sujeto accede a un objeto, como ejemplo, está leer, escribir y ejecutar. El modelo considera un conjunto de recursos denominados objetos cuyo acceso debe ser controlado y un conjunto de sujetos que acceden a dichos objetos. Existe también un conjunto de permisos de acceso que especifican los diferentes permisos que los sujetos pueden tener sobre los objetos, normalmente lectura, escritura, etc., aunque pueden ser diferentes en general dependiendo de las operaciones que pueden realizarse con el objeto. Y punto número 9, me pide que explique las matrices de acceso para proteger el sistema operativo implementado. Los derechos de acceso definen que acceso tienen varios sujetos sobre varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos. Los objetos son entidades que contienen información. Los objetos pueden ser concretos. Ejemplos: discos, cintas, procesadores, almacenamiento, etc. Los abstractos, estructuras de datos de procesos, etc.
Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades, ejemplo, usuarios, procesos, programas, otras entidades, etc. Y los derechos de acceso más comunes son el acceso de lectura y el acceso de escritura, acceso de ejecución. Esto es todo. Gracias. Hasta pronto.